Mi marido me echó de casa llamándome estéril delante de su familia. Si cierro los ojos, aún puedo ver la escena como si estuviera congelada en una fotografía torcida. Era domingo por la tarde, almuerzo en casa de mis suegros. La mesa larga, el asado en el centro, copas llenas, risas impostadas. Yo ya estaba acostumbrada a ese teatro semanal, mi suegra criticando mi forma de servir la carne, mi cuñada preguntando, por enésima vez, cuándo íbamos a darles un nieto. «Ya lleváis 6 años de casados, Valeria», dijo mi suegra, con esa sonrisa envenenada. Al final, las mujeres sirven para eso, para dar continuidad a la familia. Noté cómo se me cerraba el estómago. Miré a mi marido, Andrés, buscando complicidad, apoyo, algo. Él evitó mi mirada. «No es tan fácil, mamá», murmuré. «Hemos intentado, pero…». No pude terminar la frase. Andrés golpeó la copa contra la mesa, levantándose bruscamente. Tenía las mejillas encendidas, los ojos brillando de una furia que yo no entendía. «Basta ya de teatro», gritó. «Dejad de preguntarle como si fuera un misterio divino». El silencio cayó como una losa. Todos lo miraron. Yo también. «Si no hay niños», continuó, señalándome con el dedo, «es porque ella es estéril». La palabra cayó al centro de la mesa como una bomba. «¿Estéril?» Sentí que el mundo se me iba del cuerpo. «¿Qué? ¿Qué dices?», susurré, sin aire. Andrés se giró hacia mí con una expresión que nunca le había visto. «Lo que todos piensan pero nadie se atreve a decir», escupió. «Lo intentamos durante años. Yo me hice exámenes. Estoy perfectamente. El problema eres tú». No era verdad. Al menos, no lo que él insinuaba. Sí, nos habíamos hecho análisis. Yo tenía un diagnóstico de baja reserva ovárica, algo que dificultaba, pero no imposibilitaba el embarazo. Él, en cambio, nunca me mostró sus resultados. Solo regresó un día diciendo «yo estoy bien» y cerró el tema. Mi suegra se llevó la mano al pecho, teatral. «Ay, Andrés, ¿por qué no nos lo habías dicho? Pobrecito mi hijo». Mi cuñada se inclinó hacia él, tocándole el brazo. «¿Y tú aguantando todo esto, hermano? ¡Qué injusto!». Yo intenté hablar, pero la voz se me quebró. «Eso no es así». «Ah, ¿no?». Andrés se volvió hacia mí. «Entonces, ¿por qué después de 6 años no pasó nada? Explícaselo tú a ellos». No había forma de explicar delante de esa mesa llena de ojos acusadores las horas de llanto en el baño, las pruebas, las hormonas, las esperanzas que subían y caían cada mes. No había forma de explicar que él siempre ponía excusas para repetir sus análisis. «Quizás podríamos seguir intentándolo», balbuceé. «O pensar en otras opciones». Mi suegra resopló. «¿Otras opciones? ¿Adopción? ¿Reproducción rara de esas? Nuestra familia merece sangre propia, no experimentos». Y fue entonces cuando la puerta del salón se abrió. Ni siquiera tuve tiempo de reaccionar. La vio primero mi suegra. Pero mira quién llegó. Una mujer joven, no más de 26 años, entró con pasos inseguros. Tenía los ojos grandes, el pelo recogido en una coleta y las manos sujetando un vientre redondo, de al menos 6 meses de embarazo. La reconocí. Era Laura, la secretaria nueva de Andrés. «Perdón por llegar tarde», dijo ella, nerviosa. El taxi se demoró. Mi suegra se levantó, radiante. «No te preocupes, hija», canturreó. «Lo importante es que estás aquí». «Hija», le dijo hija. Laura miró a Andrés buscando aprobación. Él asintió, serio, pero sus labios dibujaron una sonrisa triunfante. «Valeria», dijo él, sin rodeos. «Te presento a Laura. Está embarazada». El aire se me fue por completo. Sentí las miradas sobre mí como cuchillos. «Andrés», mi voz salió rota. «¿Qué significa esto?». Él se encogió de hombros. «Significa que mientras tú no podías darme un hijo, la vida se abrió camino por otro lado». Laura bajó la vista, avergonzada, pero no dijo nada. Mi suegra se acercó al vientre y lo tocó con devoción. «Por fin, el nieto que merecemos. Sangre de mi sangre». Yo di un paso atrás, mareada. Era demasiado. «Quiero que te vayas hoy mismo», dijo Andrés, mirándome sin una gota de amor.
No pienso seguir casado con una mujer estéril que encima me ha tenido atado todos estos años. Un murmullo de aprobación recorrió la mesa. Mi cuñada sonreía, satisfecha, como si esa escena la alimentara. ¿Me estás echando de casa, delante de todos? Pregunté, con un hilo de voz. Te estoy liberando, respondió. Y me estoy liberando. Tomé mi bolso con manos temblorosas. Nadie se levantó para detenerme. Ni una sola voz en esa sala dijo esto está mal. Cuando crucé la puerta, solo escuché la risa de mi suegra y el brindis de las copas. Por el futuro heredero. No lloré hasta llegar al portal. Las lágrimas descendieron en silencio, mezcladas con una rabia fría que no había sentido nunca. Esa palabra retumbaba en mi cabeza mientras caminaba sin rumbo. Esa misma noche dormí en casa de mi hermana, abrazada a una almohada que olía a detergente barato, no a perfume caro. Pero por primera vez en años, sentí que el aire que respiraba era mío. 2 días después, sentada en la sala de espera de un hospital público, con los ojos hinchados y un sobre de exámenes en la mano, una doctora miró mis resultados y luego me miró a mí. Valeria, dijo, seria. Antes de hablar de fertilidad, hay algo que necesitamos repetir, con él. Apreté los dientes. Él no va a venir. Me echó. Entonces, tendremos que buscar otra forma, respondió ella. ¿Por qué? Con lo que veo aquí, ni siquiera puedo asegurar que el problema seas tú. En ese momento no lo sabía, pero aquella frase era el primer ladrillo de mi venganza. Semanas después, en ese mismo hospital, un solo resultado de ADN haría que todos callaran. Incluido mi marido. Incluida su amante embarazada. Incluida su madre, la que brindaba por su sangre. 2 semanas después de aquella consulta reveladora con la doctora Morales, mientras la lluvia golpeaba la ventana de su consultorio, el sobre con los resultados pesaba en mis manos como una losa. Ya no era el peso de la culpa, sino el de una evidencia fría y tangible. La frase de la doctora había echado raíces en mi interior, creciendo junto a la rabia fría que me habitaba desde aquel domingo. Necesitamos el perfil completo, dijo la doctora, sus dedos recorriendo mi historial. Sin sus análisis, esto es un callejón sin salida. Pero hay otra forma. Me explicó con una calma quirúrgica que, en casos de litigio o disputa, se podía solicitar una prueba de ADN de forma independiente si existía una muestra biológica del presunto padre. Mi mente, nublada durante años por una niebla de autocompasión, se despejó de golpe. Recordé el cepillo de dientes de Andrés, olvidado en el fondo de una bolsa de viaje que guardaba en el armario de mi hermana. Lo había arrojado allí junto con lo poco que pude rescatar, un acto casi reflejo que ahora se revelaba como un destello de intuición. Tengo algo, dije, y mi voz sonó extrañamente firme. Mientras coordinaba la logística para que el laboratorio recogiera esa muestra miserable de su ADN, mis recuerdos, antes tan dolorosos, comenzaron a reorganarse. Ya no veía nuestra historia con la nostalgia de lo perdido, sino con la lupa implacable de quien busca pistas en una escena del crimen. Los recuerdos del Congreso de Marketing acudieron a mi mente con una claridad punzante. Andrés, el sol alrededor del cual todo giraba, y yo, la hija de una costurera y un chofer que se sintió elegida, arrancada de su anonimato. Ahora, cada detalle de aquel cuento de hadas, los restaurantes, las promesas de una casa con jardín, me revelaba su verdadero propósito. No eran regalos, sino eslabones de una cadena que yo misma ayudé a forjar. Los primeros años en el pequeño apartamento fueron de una felicidad auténtica. Los domingos por la mañana hacíamos el mercado juntos, reíamos mientras elegíamos frutas y planeábamos cenas. Él hablaba de nuestros hijos, con una luz en los ojos que me derretía. Los primeros intentos de embarazo estuvieron llenos de una esperanza nerviosa, de tests escondidos en el baño, de susurros de posibles nombres en la oscuridad. «¡Será un niño!», me decía él, acariciando mi vientre a un plano con una certeza que entonces me parecía adorable. Pero con cada menstruación que llegaba puntual como una condena, la luz en sus ojos se atenuaba. La primera vez que oí baja reserva ovárica sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Andrés, en un principio, fue mi roca. «No importa, cariño. Lo intentaremos las veces que haga falta. Juntos». Sus palabras entonces eran un bálsamo. Ahora, al recordarlas, percibo un matiz distinto, una prisa mal disimulada,
como si su apoyo estuviera condicionado a un resultado inmediato. El verdadero cambio fue sutil, como la carcoma que roe la madera por dentro. Empezó a evitar las conversaciones sobre tratamientos. Si yo mencionaba la fertilización in vitro, él ponía una excusa financiera o hablaba del estrés que supondría. Tal vez tu cuerpo no responde porque te obsesionas, me dijo una vez, y la culpa, como una enredadera venenosa, empezó a trepar por mí. Yo cargaba con la responsabilidad, con la frustración, con la sensación de defraudarlo. Y siempre, la sombra de sus análisis. Él se había hecho uno, al principio. Regresó diciendo estoy perfecto con una sonrisa de suficiencia, pero nunca me mostró el papel. El médico no me lo dio, lo perdí. No es necesario, confía en mí. Y yo, ciega de amor y culpa, confié. Confié incluso aquella noche terrible en la que, después de otro test negativo, me derrumbé llorando en la cama. En lugar de abrazarme, se levantó con un movimiento brusco. La luz de la luna entraba por la ventana e iluminaba su espalda, rígida de irritación. Estoy cansado de que todo en esta casa gire en torno a tu útero, escupió antes de salir de la habitación. La palabra útero resonó en la oscuridad como un golpe. Me quedé allí, helada, con la sensación de que mi dolor era un inconveniente para él, de que mi cuerpo era un territorio fallido. Esa frase fue el clavo que selló mi silencio durante meses. Ahora, entendía que no era mi útero el que le molestaba, sino mi fracaso en cumplir mi parte del trato. Yo era la inversión que no daba los dividendos esperados. La llamada del laboratorio llegó una tarde gris, 2 semanas después. Mi hermana me apretó la mano mientras yo, con el corazón latiéndome en la garganta, descolgué el teléfono. La voz al otro lado era impersonal, profesional. Señora Valeria, tenemos los resultados de la prueba de paternidad comparativa. ¿Desea que se los lea? Sí, respondí, sin reconocer mi propia voz. Escuché una sucesión de términos técnicos, pero solo una frase se grabó a fuego en mi mente. Se determina, con una probabilidad del 0%, que el señor Andrés Martín es el padre biológico de la muestra fetal proporcionada. El silencio que siguió no era de dolor, sino de un absoluto, cristalino y devastador entendimiento. No era yo. Nunca lo había sido. Su fertilidad era una mentira tan grande como su amor. Todo, desde su negativa a mostrar los papeles hasta su explosión en la cena, cobraba sentido. Él lo sabía. Sabía que el problema era suyo, y había construido una mentira monumental, convirtiéndome en el chivo expiatorio perfecto para esconder su propia vergüenza, para deshacerse de la esposa defectuosa y reemplazarla con una que ya venía con la prueba de su virilidad creciendo en su vientre. Colgué el teléfono y miré a mi hermana. En sus ojos vi el reflejo de la mujer en la que me estaba convirtiendo, no una víctima, sino una justiciera. No es el padre, dije, y por primera vez en mucho, mucho tiempo, una sonrisa fría y serena se dibujó en mis labios. Ahora tenía la verdad. Y la verdad, en las manos adecuadas, es el arma más letal. La carpeta de exámenes pesaba más que ladrillos sobre mis rodillas. En la sala de espera de la doctora Morales, las paredes eran de un blanco hospitalario que parecía querer borrar cualquier mancha de color, cualquier atisbo de emoción. Yo era la mancha, la mujer destrozada que olía a derrota y a detergente barato. Cuando la enfermera pronunció mi nombre, me levanté con la torpeza de quien aún no se acostumbra a su nuevo cuerpo, ese cascarón vacío que Andrés había declarado inútil. La consulta de la doctora Morales era distinta a todas las que había visitado antes. No había pósters de bebés regordetes, ni folletos sobre la felicidad de la maternidad. Solo estanterías repletas de libros y un escritorio ordenado, casi severo. La doctora era una mujer de cabello entrecano recogido en un moño tenso, y sus ojos, detrás de unas gafas de carey, me escudriñaron sin piedad ni condescendencia. «Cuénteme», dijo, sin preámbulos. Y yo lo hice. Las palabras salieron a trompicones, empapadas en una vergüenza que me quemaba la garganta. Hablé del almuerzo, de la mesa larga, de las copas llenas. Y entonces, la palabra. La solté como se escupe un veneno, estéril. Me tembló la voz al pronunciarla, esperando su juicio, su confirmación final. La doctora Morales no dijo nada. Tomó mi carpeta y comenzó a pasar las hojas con una meticulosidad de arqueóloga. Sus dedos,
surcados de venas, se detenían en cifras, en gráficos, en informes que yo ya conocía de memoria. Tu reserva ovárica es baja, sí, afirmó, con una voz neutra que no era un consuelo, pero tampoco un baldón. Eso hace el camino cuesta arriba, más lento. Pero no es una sentencia de muerte fértil. He visto casos como el tuyo llegar a término. Un hilo de esperanza, tan fino que cortaba, se tensó dentro de mí. Pero ella no se detuvo allí. Lo que me llama poderosamente la atención, continuó, alzando la mirada y clavándomela, es el desequilibrio de la evidencia. Aquí veo años de tu vida volcados en hormonas, ecografías, esperas desgarradoras. Veo un historial médico tuyo casi enciclopédico. Pero no veo nada de él. El silencio que dejó flotando en la habitación era más elocuente que cualquier reproche. Él se hizo análisis, musité, defendiendo lo indefendible, la fe ciega que ahora me sabía estúpida. Siempre decía que estaba bien, que el médico no le había dado el papel, que lo había perdido. La doctora Morales se recostó en su silla, entrelazando los dedos. Su expresión no era de lástima, sino de lógica pura, y esa lógica empezaba a demoler los cimientos de mi realidad. Señora Valeria, el diagnóstico de infertilidad en una pareja es un asunto de dos. Se investiga a ambos con la misma rigurosidad hasta que la evidencia señala un camino. La culpa no es un concepto médico. Sin un espermograma, sin una evaluación andrológica seria, cualquier afirmación sobre la causa del problema no es solo prematura, es negligente. Sus palabras, secas y precisas, actuaron como un disolvente sobre la niebla de culpa que me nublaba la mente. Y entonces, los recuerdos acudieron, no como punzadas dolorosas, sino como piezas de un rompecabezas que nunca me había permitido armar. Recordé entonces aquel procedimiento menor que mencionó antes de la boda, esa solución rápida en la zona de la ingle que siempre desestimó con una sonrisa tensa. Su recuperación, plagada de una irritabilidad que me resultaba ajena, tomaba ahora un nuevo y siniestro significado a la luz de aquel informe médico escondido en su maletín. Cuando le pedí verlo, su negativa fue rápida y cortante, como una puerta que se cerraba de golpe en mi cara. Aquel sobrecerrado se convirtió en una piedra fría en el fondo de mi estómago, el primer secreto tangible que me ocultaba. Años después, en una ruidosa fiesta de su empresa, el aire cargado de alcohol y música. Un viejo amigo suyo, apoyándose en mi hombro con una camaradería bruta, soltó una frase que entonces me pareció una broma de mal gusto. Oye, Valeria, el milagro sería que este cabrón dejara embarazada a alguien. Lo deseché como una chabacana muestra de confianza. Pero ese recuerdo empezó a resonar con otra pieza del rompecabezas, su negativa rotunda a usar preservativos, argumentando que entorpecían la espontaneidad. Una espontaneidad que, irónicamente, siempre parecía coincidir con mis días menos fértiles. Ahora, aquel comentario borracho ya no era una simple broma, sino una profecía siniestra. No puedo asegurarlo sin examinarlo, concluyó la doctora, interrumpiendo el desfile de fantasmas. Pero hay parámetros aquí, en tus ciclos, en tu respuesta a la medicación, que no encajan del todo con la historia de un varón supuestamente fértil. Si en algún momento tiene la oportunidad, insista. Exija la evaluación. La oportunidad. La palabra sonaba a burla. Estaba en el exilio, despojada de todo, incluso de la dignidad de reclamar en mi propia casa. Pero la semilla estaba plantada. Ya no era la duda vaga y aterrorizante de ¿y si soy yo? Era una sospecha concreta, afilada, ¿y si el problema nunca fue solo mío? Antes de que me fuera, con mis piernas temblorosas y mi carpeta ahora transformada en un artefacto de guerra potencial, la doctora Morales me dio la primera arma concreta. Usted firmó autorizaciones para esos tratamientos, ¿verdad? Tiene derecho a una copia de todo. De los informes, de las solicitudes de laboratorio, de todo lo que lleve su firma y la de su marido. Los papeles no mienten, señora Valeria. Las personas, sí. Salí de su consulta intoxicada de una rabia nueva, limpia. No era la desesperación que me consumía, sino una furia fría y concentrada. Andrés no solo me había expulsado, me había enviado al exilio con una mentira cosida a la espalda como una estrella amarilla. Y yo, como una idiota, me la había creído. El camino hacia la estación de autobuses fue un torbellino de planes embrionarios.
Esos papeles, esa burocracia médica que siempre me había parecido un laberinto kafkiano, ahora era mi mapa del tesoro. No sabía cómo, ni cuándo, pero iba a conseguir esas pruebas. Iba a desenterrar la verdad que él había enterrado bajo capas de arrogancia y desprecio. La llovizna fina empezaba a mojarme los hombros, y con cada gota que se deslizaba por mi cuello, la semilla de una idea comenzaba a brotar en mi mente. No bastaba con demostrar que él era el estéril. Algo más contundente, algo que destrozara la farsa por completo, tenía que existir. La imagen de Laura, de su vientre redondo que todos celebraban, volvió a mí con persistencia. La pregunta se instaló en mí, creciendo de una intuición a una certeza devastadora. La sonrisa que se dibujó en mis labios no tenía nada de alegría. Era la mueca fría de quien acaba de encontrar la llave para desbloquear su propia jaula y, de paso, dinamitarla de su carcelero. La lluvia fina se había convertido en una neblina persistente que empañaba los cristales de la ventana de mi habitación prestada. Los mensajes en mi teléfono eran como moscas zumbando alrededor de un cadáver. Algunos de compasión empalagosa, otros de una curiosidad morbosa que apenas disimulaban. ¿Estás bien, Valeria? Te vimos tan alterada el domingo. Oye, ¿es verdad que tú y Andrés? Los silencios entre líneas eran más elocuentes que las palabras. Era la protagonista de un escándalo del que solo conocían la versión oficial, la de la mujer estéril que había sido descartada. Fue un mensaje de una antigua compañera de trabajo, una mujer que siempre navegó en los márgenes de los grupos sociales, el que trajo la estocada final. No decía mucho, solo un pensé que debías ver esto seguido de una imagen que me dejó sin aliento. Era una captura de pantalla de un grupo de la familia política, un nido de víboras del que yo había sido expulsada. La foto mostraba a Laura, radiante y con un vestido ceñido que no dejaba lugar a dudas sobre su estado, sentada en el sofá de mi salón, mi sofá. La luz era cálida, doméstica. Y en primer plano, sus manos cruzadas sobre aquella barriga redonda que era todo lo que yo no había podido ser. La leyenda, escrita por mi suegra, quemaba la pantalla. Por fin, el verdadero futuro de esta familia. El dolor fue un puñetazo en el estómago, tan físico que me doblé por la cintura. Pero de las entrañas de esa agonía brotó algo nuevo, algo distinto a la desesperación que me había consumido durante días. Era rabia. Una rabia pura, oxigenante y letal. No solo me habían traicionado y expulsado, estaban celebrando mi sustitución mientras me pintaban como el error a corregir. Mi casa, mi vida, mi dignidad, todo había sido usurpado y yo era la espectadora obligada de mi propio borrado. Esa rabia me llevó, esa misma noche, a las afueras de lo que hasta hacía poco había sido mi hogar. Me estacioné en la penumbra, al otro lado de la calle, con el motor apagado y el corazón martilleándome el pecho. La casa estaba iluminada, una postal de calidez que me excluía. Vi sus sombras moverse detrás de las cortinas, como títeres en un teatrito. Luego, la puerta del jardín se abrió y salieron Andrés y Laura. Él la rodeó con el brazo, sus manos posándose con propiedad sobre el vientre abultado. Desde la distancia, era la imagen de la felicidad conyugal, el final feliz que yo había estropeado. Pero yo lo conocía. Conocía cada uno de sus gestos, cada máscara. Y en la rigidez de su espalda, en la forma en que su sonrisa se desvanecía cuando Laura miraba hacia otro lado, en la mandíbula apretada que delataba una tensión constante, vi la grieta. No era felicidad lo que irradiaba, era la postura forzada de quien interpreta un papel y teme constantemente olvidar su guión. Aquel no era el hombre relajado y seguro que yo había amado, sino un actor en el escenario de su propia mentira. Al día siguiente, el azar, o quizá una justicia poética embrionaria, puso a Laura en mi camino. Salía de una consulta en el hospital municipal, sola, con el rostro nublado por una preocupación que no encajaba con la supuesta mujer embarazada y dichosa. En su mano llevaba un sobre Manila. La curiosidad, ahora convertida en instinto de supervivencia, me impulsó a seguirla a una distancia prudente. La vi detenerse junto a un contenedor de basura, mirar alrededor con nerviosismo y, con un movimiento rápido, arrojar el sobre en su interior antes de alejarse con paso acelerado. Mi cuerpo se movió antes de que mi mente pudiera procesar los riesgos. Esperé a que doblara la esquina y me abalancé sobre el contenedor, rebuscando entre envoltorios y papeles hasta que mis dedos cerraron alrededor del sobre.
Lo guardé bajo mi abrigo y me alejé con la sensación de llevar un artefacto explosivo. Una vez a salvo en la intimidad de mi habitación, con las manos temblorosas, extraje el contenido. Había una ecografía, la imagen granulada de un feto en el que me negué a fijarme. Pero era el otro documento el que me detuvo la respiración. Una orden médica para una analítica más completa. Y entre los procedimientos solicitados destacaba una línea subrayada con tinta roja, prueba de paternidad prenatal no invasiva. Las notas al margen, garabateadas por el médico, eran la clave que desbloqueaba todo, antecedentes de fertilidad no claros del supuesto padre. La paciente expresa dudas. Recomendado para descartar cualquier discrepancia. El mundo se detuvo. No era la única que sospechaba. La propia Laura, desde su nuevo trono, albergaba incertidumbre. Los médicos, con su lógica fría, habían detectado la inconsistencia en la historia de Andrés, el marido perfecto y fértil. Él no solo me había mentido a mí, estaba construyendo su nuevo futuro sobre los mismos cimientos de arena, y su nueva compañera empezaba a notar el temblor. Abrí un cajón y guardé el sobre como si fuera el documento más valioso del mundo. Porque lo era. No era solo una prueba, era un mapa. Y en ese momento, la humillación pública, la palabra estéril escupida frente a su familia, dejó de ser mi cicatriz para convertirse en mi campo de batalla. Ellos habían elegido el escenario para mi ejecución. Yo elegiría el mismo para su desenmascaramiento. Pero esta vez, no iría con lágrimas y súplicas. Llegaría con los papeles que no mienten. Y la verdad, fría e implacable, sería mi única arma. La consulta de la doctora Morales olía a desinfectante y a verdad cruda. Esta vez, no llegué como una paciente derrotada, sino como una aliada potencial. Coloqué el sobremanila sobre su escritorio, la ecografía y la orden médica con la solicitud de la prueba de paternidad expuestas como las piezas de un delito. Lo recuperó de la basura, dije, y mi voz sonó fría, extrañamente serena. La doctora no se inmutó. Tomó los documentos, los estudió con su mirada clínica y analítica, y asintió lentamente. No hubo juicio en sus ojos, solo una comprensión profunda y un destello de indignación profesional. Las dudas ya están planteadas en el ámbito médico, concluyó, dejando los papeles sobre la mesa. Esto es significativo. No es solo una sospecha tuya. El sistema está detectando las inconsistencias en la historia que tu marido ha construido. Luego, me explicó el frío proceder de la ciencia. Las pruebas de paternidad prenatal no invasivas, como la que Laura había intentado descartar, analizan el ADN fetal en la sangre materna. Son seguras, pero me advirtió que forzar una en este momento, sin el consentimiento de Laura, sería ética y legalmente complejo. La otra opción, continuó, entrelazando los dedos, es esperar al nacimiento. Entonces, cualquier persona con un interés legítimo puede solicitar una prueba de paternidad ante un juez. Y si los resultados son los que ambos empezamos a vislumbrar, la mentira se desmorona por su propio peso. Hablamos de la posible causa raíz. La misteriosa cirugía inguinal de Andrés antes de nuestra boda tomó un nuevo y siniestro significado. La doctora mencionó el varicocele, un problema tratable, o secuelas de una cirugía mal resuelta que pudieron haber obstruido por completo los conductos. Un hombre puede producir espermatozoides, pero si no pueden salir, es como si no existieran. Clínicamente, sería estéril. Cada palabra suya era un clavo en el ataúd de la narrativa que había destruido mi vida. Salí de allí con una dirección y un nombre, el abogado Ernesto Vidal. Su oficina era austera, con estanterías repletas de códigos y expedientes. Le conté mi historia, la humillación pública, la palabra estéril usada como arma arrojadiza, y ahora, la evidencia circunstancial de que la infertilidad podría haber estado del otro lado todo el tiempo. Ernesto me escuchó sin interrumpir, tomando notas precisas. Cuando terminé, dejó el bolígrafo sobre la mesa. Señora Valeria, una cosa es lo que esa familia grita en la mesa. Otra muy distinta es lo que un juez puede aceptar como verdad. Si el ADN demuestra que ese niño no es de Andrés, o que él es biológicamente incapaz de engendrarlo, todo el castillo de naipes de su supuesta fertilidad y su relato sobre usted se viene abajo. Sus palabras no eran un consuelo, eran un plan. Me explicó que podíamos iniciar los trámites de separación, de manera paralela,
preparar el terreno para solicitar la prueba de paternidad una vez el bebé naciera. Argumentaría que determinar la filiación era crucial para asuntos patrimoniales y el futuro del menor. Guarde todo, me instruyó. Mensajes, publicaciones en redes sociales donde ellos proclamen la paternidad de Andrés. Todo eso alimenta la pertinencia de nuestra solicitud. Dejé su despacho sintiendo el suelo más firme bajo mis pies. Ya no era solo una mujer enfurecida, era una estratega. Encontré un trabajo como cajera en una pequeña librería cerca de mi nueva y minúscula habitación alquilada. El sueldo era modesto, pero cada billete que guardaba era un grano de independencia, un ladrillo en el nuevo muro que construía a mi alrededor. Por las noches, ya no lloraba. Abría un cuaderno nuevo y escribía. No era un diario de penas, sino un mapa de batalla. Anotaba fechas, los nombres de los testigos de aquel domingo fatal, las evasivas de Andrés sobre sus análisis. Dejé de repetirme el mantra envenenado de soy estéril, y empecé a susurrarme otra palabra, una que sabía a paciencia y a venganza a largo plazo. Soy paciente. Las semanas se convirtieron en un mes, y luego en 2. Mi vida adquirió una monotonía deliberada. Trabajaba, volvía a mi cuarto, revisaba mis ahorros, estudiaba los papeles que el abogado me iba enviando. Me había convertido en una espectadora externa de mi propio drama, esperando el momento preciso para volver a entrar en escena. Una tarde, al salir del trabajo, mi camino me llevó inadvertidamente frente al hospital municipal. Me detuve, las manos enterradas en los bolsillos de mi abrigo, y observé la entrada principal. La gente entraba y salía, cargando sus propias esperanzas y sus miedos. Una sonrisa fría, que ya me resultaba familiar, se dibujó en mis labios. Me echaron de casa llamándome defectuosa, una falla en su linaje perfecto. Pero la respuesta a su mentira no estaba en sus gritos ni en sus mesas adornadas. Estaba aquí, entre estas paredes blancas, en tubos de ensayo, en centrifugadoras, en informes sellados con el veredicto implacable de la genética. Miré la puerta giratoria, imaginando el día en que cruzaría ese umbral no como una víctima, sino como la portadora de un hecho incontrovertible. No tenía prisa. Que el bebé de Laura naciera. Que celebraran su llegada. Que fraguaran sus sueños sobre una base podrida. Yo podía esperar. Porque sabía, con una certeza que me llenaba de una calma feroz, que llegaría el día en que un solo papel, con un sello oficial y un resultado de ADN, haría callar para siempre todas aquellas voces que me habían condenado. El embarazo de Laura me llegaba reconstruido como un lento y público sacrificio a través de informes fragmentarios. Por los hilos de información que mi abogado, Ernesto, tejía con paciencia de araña, y los relatos puntuales de mi hermana, se fue dibujando el calvario que, según todas las cuentas, esa mujer enfrentaba en su jaula dorada. Los partes hablaban de mareos extremos y de una anemia que, según los rumores que mi hermana recogía, la dejaba pálida y exhausta. Ella me contó, con voz cargada de significado, sobre los pequeños sangrados que, según le habían comentado, llevaban a Laura al borde del pánico. También me hizo notar, con un tono que no dejaba lugar a dudas, que Andrés no siempre estaba al lado de su mujer en las consultas. Las excusas, trabajo, reuniones, viajes, empezaban a sonar huecas incluso para los oídos más benévolos. Supo, por uno de esos hilos, que en una de esas visitas médicas a las que Andrés no asistió, un ginecólogo especialmente meticuloso había presionado a Laura. Necesitamos el historial médico completo del padre, insistió, ante el riesgo de posibles condiciones hereditarias. Laura, acorralada, había admitido con voz temblorosa que sabía muy poco, casi nada, del pasado médico de Andrés. El silencio incómodo que siguió a esa confesión fue tan elocuente como cualquier acusación. Las sospechas ya no solo eran mías, ahora estaban anotadas en una ficha médica, un eco profesional de mis propias dudas. Mi vida, en cambio, había encontrado un ritmo nuevo y sólido. Las tardes en la librería eran un bálsamo de normalidad. El olor a papel viejo y tinta reemplazaba el fantasma del perfume caro de mi suegra. Cada libro que vendía, cada céntimo que ahorraba, era un acto de reconstrucción. Pero el pilar más firme fue el regreso a los míos. Mi hermana, cuya furia inicial quería reducir la casa de Andrés a escombros, ahora se sentaba conmigo en mi pequeña mesa de la cocina, escuchando mis avances legales con una sonrisa de loba.
La paciencia es un arma, me decía, mientras llenaba mi taza de café. Mi madre, con su sabiduría de mujer que había visto demasiado, añadía su verdad sencilla e imbatible. Hija, a veces la vida pone la justicia en manos de los médicos y de los jueces. Nosotros solo tenemos que aguantar hasta que llegue ese momento. En sus palabras encontré un refugio que nunca había tenido en la mansión de los Valdés. El idilio forzado de Laura y Andrés se resquebrajaba a la vista de todos. Ernesto me informó, con cierto deleite profesional, de que las discusiones eran frecuentes. Ella le recriminaba la lentitud de los trámites de divorcio, la presión insoportable de la familia, la mirada constante de mi suegra que la escrutaba como a un animal de cría. Él, a su vez, se mostraba evasivo, prometiendo un futuro que nunca terminaba de materializarse. La barriga que había sido su trofeo se convertía en su prisión, y el hombre por el que lo había dejado todo se desdibujaba en un fantasma de excusas y ausencias. No sentí lástima por ella, no exactamente. Era algo más parecido a un reconocimiento sombrío. Ambas habíamos caído en la misma trampa, solo que a mí me habían expulsado de ella y a ella la estaban devorando desde dentro. La llamada llegó una tarde lluviosa, mientras clasificaba una pila de novelas recién llegadas. La voz de Ernesto al teléfono era un cable de acero, tenso y eficiente. Valeria, Laura ha sido ingresada de urgencia. Hipertensión grave. Está en la semana 38. El bebé va a nacer. El mundo se contrajo en ese instante. El murmullo de la librería, el repiqueteo de la lluvia contra el cristal, todo se desvaneció. Solo existía su voz. Es ahora, continuó, sin necesidad de más preámbulos. Cuando el niño nazca, presentaremos la solicitud inmediatamente. El escenario es perfecto, todo ocurre en el mismo hospital, con protocolos establecidos. No podrán esquivarlo. Colgué el teléfono con una calma que me pareció casi sobrenatural. Cerré la caja registradora con un clic definitivo, me puse el abrigo y salí a la calle húmeda. La lluvia fría en mi rostro no era un castigo, sino un bautismo. Caminé sin rumbo fijo durante un rato, sintiendo el peso del sobremanila escondido en mi casa, no como una carga, sino como la llave que pronto giraría en la cerradura. Miré en dirección al hospital municipal, un monólito de luz en la penumbra crepuscular. Un ciclo se cerraba, sí. El mismo lugar donde, entre susurros de batas blancas, me habían declarado el problema, el obstáculo, la estéril, se preparaba para ser el teatro de su propia y fría justicia. No sentía prisa, ni ansiedad, ni siquiera el calor de la rabia que me había sostenido durante meses. Solo una certeza serena y glacial. Que celebraran el nacimiento. Que abrazaran su mentira una última vez. Mi turno estaba a punto de llegar. Y cuando lo hiciera, no llevaría lágrimas ni gritos. Llevaría un documento, y en él, la sentencia final. La madrugada era una mancha de tinta húmeda en mi ventana cuando el teléfono vibró con la ferocidad de un avispero. No era una llamada, sino un mensaje de mi cuñada. Las palabras, cargadas de una histeria jubilosa, brillaban en la pantalla. Laura está de parto, Andrés está en el hospital, mamá no para de llorar de emoción. La ironía era un sabor metálico en mi boca. Me avisaban. Querían que supiera que su farsa alcanzaba su acto final, que el supuesto heredero llegaba para consolidar su mentira. Era una crueldad disfrazada de transparencia, un recordatorio de que, para ellos, yo seguía siendo la espectadora excluida de su obra maestra. Me vestí con la lentitud de un ritual. Jeans, suéter, zapatos cómodos. Cada prenda era una capa de coraza. Antes de salir, llamé a Ernesto. Su voz, áspera por el sueño, se aclaró al instante. Es el momento, dije, sin preámbulos. Ya estoy en camino al juzgado. Presentaré la solicitud de urgencia para la toma de muestra. La doctora Morales ya está alertada. No te enfrentes a ellos, Valeria. Tu presencia allí es un hecho jurídico, no un altercado. El taxi me dejó frente a la mole blanca del hospital municipal. El olor a desinfectante y ansiedad me envolvió como un sudario familiar. Caminé por los pasillos iluminados por luces fluorescentes, un espectro en mi propio drama. No iba hacia ellos, iba hacia la verdad que aguardaba entre esas paredes. Los encontré en la sala de espera de maternidad, un cuadro vivo de su propia ficción. Mi suegra, con los ojos brillantes de lágrimas autoindulgentes,
Se aferraba al brazo de su marido, quien intentaba mantener una compostura que se le resquebrajaba en la comisura de los labios. Mi cuñada, el teléfono como una extensión de su mano, capturaba cada segundo para su audiencia digital. ¿Y Andrés? Andrés caminaba de un lado a otro, con el pelo revuelto y la camisa desaliñada, representando el papel del padre preocupado con una intensidad que olía a farsa. Cuando su mirada se cruzó con la mía, se detuvo en seco. El disfraz se le cayó por un instante, dejando al descubierto el pánico desnudo. «¿Qué haces aquí?», escupió, avanzando hacia mí con los puños apretados. «No es tu lugar». Sentí la tensión en mis hombros, pero mi voz salió baja, firme. «Aún soy tu esposa ante la ley. Y este hospital es tan mío como de cualquier otro. No he venido a arruinar tu función. He venido a escuchar los resultados». Intentó agarrarme del brazo, para sacarme a rastras de allí, pero en ese preciso momento una puerta se abrió y un médico con bata verde apareció. «Señor Valdés, su esposa necesita una cesárea de urgencia. La presión no baja. Tiene que venir con nosotros». Andrés me lanzó una última mirada cargada de odio antes de desaparecer tras la puerta restringida, dejando a su familia en un silencio incómodo. El aire se espesó. Mi suegra me observaba con un desprecio que podía sentir en la piel. Me senté en una silla de plástico, alejada de ellos, y esperé. No pasó mucho tiempo antes de que una figura familiar se deslizara a mi lado. La doctora Morales, con su bata blanca impecable, era un oasis de cordura. «Todo está listo», murmuró, sin mirarme directamente. «El jefe de servicio está al tanto. En cuanto nazca el niño y se estabilice, presentaremos la orden. ¿Tienes los papeles?». Asentí, tocando la carpeta de cartón que llevaba en mi regazo. Contenía la solicitud formal de Ernesto, la documentación de nuestro caso, la semilla de su ruina. Fue entonces cuando mi suegra no pudo contenerse más. Se acercó, arrastrando su perfume caro y su amargura. «¿Podéis al menos respetar este momento?», bufó, dirigiendo su ira hacia la doctora y luego hacia mí. «Hoy nace mi nieto». La miré directamente a los ojos. Ya no había espacio para el miedo ni para la rabia antigua. Solo quedaba una certeza glacial. «Ojalá», respondí, y cada sílaba era un bloque de hielo. «Ojalá nazca tu nieto». «¿De verdad?». Mi respuesta, cargada de un significado que solo ella y yo podíamos comprender en su totalidad, la dejó desconcertada. Frunció el ceño, confundida por mi calma, y retrocedió hacia su clan sin decir otra palabra. Las horas se estiraron como chicle. El murmullo de la sala, los suspiros de mi suegra, el clic de la cámara de mi cuñada, todo se fundía en un zumbido de fondo. Yo no rezaba, no esperaba, solo aguardaba. Era una sentencia a la espera de su veredicto final. Y entonces, un sonido cortó la atmósfera densa, el llanto agudo y vigoroso de un recién nacido. Fue como un cuchillo que rasgó el velo de la espera. Mi cuñada saltó, gritando: «¡Ha nacido un niño!». Mi suegra rompió a llorar de nuevo, abrazando a su marido. Era la escena que habían soñado, el clímax de su triunfo. Yo me levanté lentamente. No me acerqué. Desde la distancia, vi cómo Andrés salía por la misma puerta, con una mueca que intentaba ser una sonrisa de alivio y orgullo. Llevaba en brazos un bulto pequeño, envuelto en una manta azul. Su mirada barrió la sala hasta encontrarme. Y en ese instante, mientras su familia lo rodeaba para admirar al nuevo vástago de los Valdés, algo cambió en sus ojos. El triunfo se empañó con una sombra de pánico. Porque me vio a mí, quieta en mi rincón, observándolo todo con la serenidad de quien sabe que el acto final aún no ha comenzado. No dije nada. No hizo falta. La doctora Morales, desde la entrada de la zona de quirófanos, me hizo un leve, casi imperceptible, gesto de cabeza. Respiré hondo, llenando mis pulmones del aire cargado de antiséptico y nuevas vidas. El bebé había nacido. Su llanto era el starting pistol de una carrera muy diferente. Ellos celebraban el nacimiento de un hijo. Yo aguardaba el nacimiento de la verdad. Ahora sí, que hablen los genes. El médico que había anunciado el nacimiento se retiró con una sonrisa profesional, y fue el momento que mi suegra había estado esperando para desatarse. Se abalanzó sobre él, agarrando su bata blanca con una urgencia casi violenta. «¿Y el peso? Tiene mucho pelo. ¿A quién se parece?», preguntaba,
su voz un trino de ansiedad jubilosa. Era el clímax de su obra, y cada detalle debía ser perfecto. Fue entonces cuando la doctora Morales se interpuso con la suavidad imparable de un glaciar. Su presencia, una bata blanca impecable en medio del caos emocional, cortó la euforia de mi suegra como un cuchillo. «Señora Valdés, soy la doctora Morales», dijo, y su voz, clara y proyectada, no dejaba espacio para interrupciones. «Tenemos una orden judicial y una solicitud de la señora Valeria Valdés, aquí presente, para proceder con una prueba de paternidad protocolizada. Dado el proceso de separación en curso y las dudas fundadas sobre la filiación, el hospital está autorizado a tomar las muestras necesarias». Las palabras flotaron en el aire cargado, tan tangibles como el llanto del recién nacido que aún se escuchaba a lo lejos. Mi suegra palideció, su júbilo convertido en una máscara de estupefacción. Pero la verdadera tormenta estalló desde la puerta de la habitación de Laura. Andrés apareció allí, la cara desencajada, la camisa aún arrugada. «No pienso permitir esta farsa», rugió, señalándome con un dedo tembloroso. «Ese niño es mío. No necesito un papel para demostrarlo». Avancé un paso, sintiendo el peso de la mirada de todos, pero era un peso que ya no me aplastaba. La carpeta de cartón en mis manos era mi escudo. «Si es tuyo, la prueba solo lo confirmará», dije, y mi voz no titubeó. «Y si no lo es, Andrés, el único que necesita tener miedo aquí eres tú». Ernesto, que había llegado silenciosamente a mi lado, completó el cuadro con su autoridad de leguleyo. «El juez de familia ha autorizado la prueba como medida cautelar. Dada la situación legal, su firma no es necesaria. La de su esposa, ante la ley, es suficiente». Mi suegra encontró entonces su aliento. «Es una vileza. Quiere manchar este momento», gritó, pero su protesta sonó hueca, desesperada. Fue la voz de mi suegro, siempre en segundo plano, la que cortó el ruido. Habló por primera vez, y sus palabras cayeron como piedras en un estanque quieto. «Andrés», dijo, y su tono era gélido. «¿Hay algo que debamos saber?» Vi el pánico cruzar los ojos de mi exmarido como un relámpago. Estaba acorralado, y un animal acorralado siempre elige la huida hacia adelante. «No firmaré nada», escupió, con la obstinación de un niño berrinchudo. El abogado esbozó una sonrisa fría, casi de lástima. «Como le decía, no es necesario. Podemos proceder con una muestra de saliva suya, o, si se niega, la orden autoriza el uso de la fuerza pública para obtenerla. La elección es suya, pero una negativa se interpretaría muy mal». La enfermera jefe, una mujer de mediana edad con una mirada impasible que había visto demasiadas tragedias familiares, se acercó con una bandeja. Sobre ella reposaban los hisopos estériles y los tubos de muestras. Andrés miró la bandeja, luego a su padre, cuya expresión era una mezcla de decepción y creciente furia, y finalmente a mí. En sus ojos no había ya odio, sino el reconocimiento absoluto de su derrota. Asintió con la cabeza, un gesto casi imperceptible. Mientras la enfermera tomaba con destreza la muestra de su mejilla interior, Andrés me lanzó su último y patético dardo. «Cuando todo salga a mi favor, os arrepentiréis de haber hecho esto». No respondí. No había palabras que pudieran añadir algo a la escena. Firmé los formularios que me extendió la doctora Morales, mi nombre fluyendo sobre el papel con una calma que me parecía ajena. No se trataba de fe, ni de intuiciones, ni de discursos. Se trataba de adenina, guanina, citosina y timina. Se trataba de la coreografía invisible de la verdad. La enfermera etiquetó las muestras con nombres que parecían condenas: recién nacido, Andrés Valdés. Un tercer tubo, anónimo, completaba el trío. Los depositó en una caja de plástico blanco que cerró con un clic definitivo. Aquel gesto rutinario encerraba más que muestras biológicas. Encerraba el veredicto silencioso sobre 6 años de mi vida, sobre la palabra estéril gritada en una mesa familiar, sobre lágrimas secas en una almohada y sobre la culpa que me habían obligado a cargar. Los observé mientras la caja era llevada por el pasillo, alejándose hacia el laboratorio de genética. No sentí triunfo, ni la euforia vengativa que tal vez había imaginado en mis sueños más oscuros. En su lugar, una paz extraña y profunda se apoderó de mí. El silencio que dejaron atrás no era incómodo, sino expectante. Mi suegra lloraba en silencio,
abrazada a su marido, pero ahora sus lágrimas sabían a sal y a duda. Andrés había desaparecido de la vista, derrotado. Me giré y caminé hacia la salida, sin mirar atrás. Mi trabajo allí había terminado. Ahora, la justicia no dependía de abogados, ni de gritos, ni de lágrimas. Dependía de la lenta, meticulosa e imparable rotación de una centrífuga en un laboratorio. La verdad ya no me pertenecía, estaba en manos de la ciencia. Y por primera vez en mucho, mucho tiempo, me sentí completamente libre. Las horas que siguieron a la recogida de las muestras se estiraron en un silencio espeso. En mi apartamento de alquiler temporal, el único sonido era el tecleo errático de mi portátil, donde abría y cerraba los mismos archivos de diseño sin llegar a enfocarme en ninguno. Preparé un café que olvidé sobre la encimera hasta que se enfrió, y más tarde, frente al refrigerador, abrí la puerta y la dejé abierta durante largos minutos, incapaz de decidir qué sacar para una comida que no deseaba. Cada gesto, cepillarme el pelo, vestirme con la misma ropa del día anterior, era un ritual hueco, un mecanismo para llenar el vacío y demostrar, movimiento a movimiento, que la vida continuaba a pesar de que mi mundo entero aguardaba, paralizado, un veredicto genético. Fue a través del chat familiar, del que no me había expulsado, donde presencié el despliegue de su farsa. Las notificaciones saltaban en mi pantalla como pequeñas puñaladas. Fotografías de un bulto diminuto, envuelto en mantas de lino caras, en brazos de mi suegra. Su mensaje repetido como un mantra obsesivo: miradle los ojos. Son los de Andrés, exactamente los mismos. El bebé, que en las imágenes apenas era un ser con facciones amorfas, era ya el heredero no oficial, un príncipe consagrado antes de que su sangre probara su linaje. Yo observaba las fotos, buscando en ese rostro diminuto algún rasgo que delatara la verdad, pero solo veía a un recién nacido, ajeno por completo al drama que rodeaba su llegada al mundo. Mi cuñada, fiel a su papel de heraldo de la crueldad banal, me envió un mensaje privado. Aunque te pongas en tu plan trágico y no contestes, él ya tiene lo que quería. Alguien que lleve su apellido de verdad. La leí, y en lugar de la rabia antigua, sentí una punzada de lástima. Su felicidad era tan frágil que necesitaba frotármela en la cara para creer en ella. No respondí. En su lugar, guardé la captura de pantalla en una carpeta nueva que había creado, titulada con frialdad forense: hostigamiento post-separación. Cada mensaje, cada indirecta en el grupo, era un ladrillo más en el muro de su propio descrédito. Ernesto me había aconsejado paciencia y documentación. Dejad que se ahorquen con su propia cuerda, me dijo con su calma gélida. Y eso estaba haciendo. La tensión empezó a filtrarse en su paraíso artificial. Mi suegro, un hombre que siempre había preferido el silencio cómplice a la confrontación, comenzó a hacer preguntas. Lo supe por una llamada fugaz de Ernesto, quien mantenía contactos discretos. Andrés, presa de un pánico creciente, había estado llamando al laboratorio de genética, su voz un temblor de supuesta indignación, exigiendo garantías de que el proceso era limpio. El técnico, imperturbable, le recordó el protocolo: los resultados se entregarían simultáneamente a las partes y al juez. Su desesperación por controlar lo incontrolable era, en sí misma, una confesión. Mi suegro, según Ernesto, lo observaba con una mirada cada vez más cargada de decepción y sospecha. El patriarca empezaba a intuir que el honor de la familia no se había mancillado con mi supuesta infertilidad, sino con los actos de su hijo. En medio de esa quietud cargada, la visita de la doctora Morales fue un soplo de aire puro. No vino a mi apartamento, sino que quedamos en un café tranquilo, lejos de los escenarios de nuestro drama compartido. ¿Y si el resultado dice que es suyo? La pregunta me salió sin filtros, una sombra de mi antiguo miedo que aún se resistía a desaparecer. Sí, después de todo, la gran revelación es que soy la única estéril de esta ecuación. Ella giró la taza de café entre sus manos, sus ojos inteligentes posados en mí. Entonces tendrás que aceptar que tu dificultad para concebir no fue solo un relato inventado por él, dijo con su franqueza característica. Pero incluso en ese hipotético escenario, Valeria, nada justificaría la humillación pública, la mentira sobre sus propios análisis, la cobardía. El resultado no cambiaría un ápice como te trató. Solo aclararía una base biológica.
Tu derecho a separarte de un hombre que te faltó de esa manera seguiría siendo exactamente el mismo. Sus palabras no fueron un bálsamo, sino un cimiento. Me fortalecieron. Comprendí que, pase lo que pase, yo ya había ganado algo crucial, mi integridad. Andrés, en cambio, había perdido la suya mucho antes de que se tomara la primera muestra. Su verdadera esterilidad no era física, sino moral. Los días se encogieron y estiraron con una elasticidad cruel. La celebración en la casa familiar continuaba, pero las fotos que ahora se publicaban mostraban sonrisas más tensas, abrazos que parecían más un apoyo que una felicitación. La duda, como un gas tóxico, se había filtrado en su santuario. Yo ya no era la espectadora herida. Era la quietud antes del juicio final. Y entonces, llegó. No fue una llamada dramática, sino un mensaje de texto de Ernesto, sobrio y definitivo. Llegaron los resultados. Mañana a las 10 en los juzgados. Los abriremos con el juez y con las partes presentes. Me quedé mirando la pantalla del teléfono, la luz blanquecina iluminando mi rostro en la penumbra de mi salón. Un alivio extraño, casi eufórico, se mezcló con una punzada de ansiedad. El paréntesis terminaba. La espera, esa entidad que había ocupado cada rincón de mi ser durante días, se evaporaba de golpe, dejando a su paso un vacío listo para ser llenado. No rezaba, no suplicaba a ningún dios. Mañana, un sobre contendría una secuencia de letras que reescribiría todas las historias que nos habíamos contado. Ellos celebraban la llegada de un hijo. Yo aguardaba el nacimiento de la verdad. Y por fin, después de tanto tiempo, esa verdad tenía un día y una hora. La mañana del juzgado tenía una claridad gélida, como si el sol se hubiera limpiado de cualquier atisbo de compasión. Las paredes de la sala, de un color beige institucional, parecían absorber cualquier sonido, creando un vacío acústico que hacía aún más estridentes los latidos de mi corazón. Me senté en la fila de 3 sillas, flanqueada por la presencia sólida de Ernesto y el aura tranquila de la doctora Morales. Frente a nosotros, Andrés, su abogado y su padre formaban un bloque de tensión contenida. Un poco más atrás, como espectadoras no invitadas pero toleradas, mi suegra y mi cuñada completaban el cuadro de un juicio familiar que nunca debió ocurrir. El juez, un hombre de gesto cansado y modos precisos, tenía el sobre cerrado frente a él. No hizo un discurso, solo recordó, con una voz neutra que cortó el aire denso, el motivo de nuestra presencia: determinar la filiación de un recién nacido en el contexto de un proceso de separación. Cuando rompió el sello, el crujido del papel sonó como un disparo. Sus ojos escanearon el documento en un silencio que se hizo infinito. ¿Y bien? Estalló la voz de mi suegra, cargada de una impaciencia que raya en la histeria. Podemos acabar ya con este circo, señoría. Todos sabemos que ese niño es de mi hijo. El juez alzó la vista lentamente, y su mirada, serena pero implacable, la silenció al instante. Señora, le pediré silencio hasta que termine de exponer el resultado. Respiró hondo, y entonces, con una claridad que resonó en cada rincón de mi ser, leyó: probabilidad de paternidad del señor Andrés Valdez sobre el recién nacido, 0,00%. Conclusión: el señor Andrés Valdez queda excluido como padre biológico del menor. El mundo no se detuvo, al contrario, aceleró de una manera grotesca. Vi el rostro de mi suegra descomponerse, la máscara de certeza hecha añicos. Un sonido gutural, entre la negación y el dolor, escapó de sus labios. ¿Cómo que excluido? Eso es imposible. Debe haber un error, gritó, aferrándose al borde de la silla como si el suelo se moviera. El juez, impasible, repitió la sentencia con la frialdad de un algoritmo. La prueba es concluyente. Científicamente, el señor Andrés no puede ser el padre de ese niño. Fue entonces cuando la mirada de mi suegro se clavó en su hijo. No era una mirada de sorpresa, sino de un reconocimiento devastador. ¿Qué has hecho?, susurró con una voz que no lograba disimular el torrente de furia y decepción que lo recorría. Andrés estaba lívido. Parecía haberse encogido dentro de su traje caro. Eso no puede ser. Laura, balbuceó, buscando una explicación que su mente, evidentemente, no podía construir. Su abogado intentó intervenir, sugiriendo la posibilidad de una segunda prueba, una contaminación de la muestra,
cualquier hilo del que tirar. Pero fue la doctora Morales quien tomó la palabra, y su voz, clara y didáctica, cortó cualquier esperanza de apelar a un milagro. Explicó la robustez del análisis de 14 marcadores, la cadena de custodia impecable, la imposibilidad estadística de un error de esa magnitud. No había grietas en la que refugiarse. La verdad era lisa y dura como el granito. Yo escuchaba, y en lugar del triunfo que alguna vez fantaseé, solo sentía una tristeza profunda y un alivio agridulce. Era como si un peso de plomo, que había cargado durante 6 años, se desprendiera de mis hombros, pero al hacerlo, dejaba al descubierto una herida antigua, limpia pero aún vulnerable. La culpa, por fin, no era mía. El juez, sin embargo, no había terminado. Ajustó sus gafas e hizo una pausa dramática antes de añadir. El juez ajustó sus gafas e hizo una pausa dramática antes de añadir. Valeria, los expedientes médicos obtenidos mediante requerimiento judicial contienen información crucial. Consta que el señor Andrés fue sometido a una vasectomía hace aproximadamente 7 años. Valeria, los expedientes médicos obtenidos mediante requerimiento judicial contienen información crucial. Consta que el señor Andrés fue sometido a una vasectomía hace aproximadamente 7 años, procedimiento que, según el informe de su urólogo, reducía significativamente su capacidad de engendrar hijos. Valeria sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Allí, entre las frías palabras del magistrado, encontró por fin la razón que lo explicaba todo. Cerré los ojos un instante. Ahí estaba, la pieza maestra del engaño, la mentira fundacional. Él siempre lo supo. Mientras yo lloraba en silencio por mi baja reserva ovárica, él guardaba en un cajón la prueba de su propia esterilidad quirúrgica. La palabra estéril, que me lanzó como un arma, era en realidad su propio reflejo. Entonces el bebé será del amante de ella, gritó mi suegra, aferrándose desesperadamente a los restos del naufragio. Pero mi hijo no tiene la culpa de nada. Él fue engañado. El juez la miró con una firmeza que finalmente logró acallarla. Lo que nos ocupa hoy, señora, no son las decisiones de la madre del niño, sino el hecho de que su hijo construyó, conscientemente, un relato falso que dañó gravemente la integridad moral y emocional de su esposa. Ernesto aprovechó la apertura. Con una calma deliberada, expuso ante el juez el episodio del almuerzo, el grito de estéril que resonó en la mesa familiar, mi expulsión de nuestro hogar basada en esa falsedad, y la humillación pública que sirvió como cortina de humo para su propia incapacidad. Cada palabra era un clavo en el ataúd de su credibilidad. Ya no se trataba solo de un bebé que no era suyo, sino de una vida construida sobre una doble mentira, la que me impuso a mí y la que se impuso a sí mismo. Todo el aire de la sala pareció concentrarse en ese momento. Las miradas se volvieron hacia mí, esperando una reacción, una lágrima, un grito de victoria. Pero yo solo tenía una cosa que decir. Me levanté, no con brusquedad, sino con una lentitud deliberada, y mis ojos encontraron los de Andrés. Él sostenía la mirada, pero ya no había furia en ella, solo el vacío de un hombre cuyos cimientos acababan de ser dinamitados. «Me llamaste estéril», dije, y mi voz sonó clara y extrañamente serena en el silencio expectante, para cubrir tu verdad, para enterrar tu propio miedo en mi cuerpo. Hice una pausa, permitiendo que cada palabra calara hondo. «Ahora mírame, Andrés. Soy yo la que tiene futuro. Tú acabas de quedarte sin tu mentira». No esperé una respuesta. No la había. Di media vuelta y, acompañada por Ernesto y la doctora Morales, salí de la sala. No hubo un estallido dramático a mis espaldas, solo el sonido ahogado de un llanto femenino y el silencio aplastante de una familia desmoronándose. La puerta se cerró, y con ella, un capítulo entero de mi vida. No caminaba hacia la venganza, sino hacia un horizonte despejado, por fin, de la niebla tóxica de su falsedad. La verdad, ahora oficial, era solo el principio. La puerta del juzgado se cerró a mis espaldas, y el sonido no fue un estampido, sino el susurro definitivo de un libro que se cierra para siempre. El aire de la mañana, que antes me había parecido gélido, ahora olía a limpio, a calle mojada y a posibilidad. Caminé flanqueada por Ernesto y la doctora Morales, y no dijimos nada. No hacía falta. La verdad, ahora oficial y documentada, se erguía a mi lado como un escudo.
Fue Ernesto quien rompió el silencio cuando llegamos al coche. No ha terminado, Valeria. Pero esto, dijo, girando la llave de contacto, fue la batalla decisiva. Lo que viene es la retirada de ellos. Asentí, mirando por la ventanilla cómo la ciudad pasaba con una normalidad que casi resultaba ofensiva. El mundo no se había detenido para presenciar mi liberación. Y en el fondo, me alegraba. No quería un monumento a mi dolor, quería el anonimato de quien puede, por fin, reconstruir. Mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. «Soy Laura, ¿podemos hablar?» La sangre me latió en las sienes. La había borrado de todo, la consideraba una cómplice, voluntaria o no, de mi destrucción. Pero algo en la crudeza del juzgado me hizo responder, con una frialdad que ni yo misma sabía que poseía. «No tengo nada que hablar contigo». La respuesta llegó de inmediato, cargada de una desesperación que traspasaba la pantalla. «Están destrozándome en el hospital». Él no es el padre. Lo sabía, pero no era segura. Y ahora su madre, por favor. No sentí lástima, pero sí una curiosidad macabra. Quería ver la estructura de su mentira desmoronarse desde dentro. Le dije a Ernesto que me llevara al hospital. Él arqueó una ceja, pero no preguntó. La doctora Morales me apretó el hombro con un gesto de complicidad silenciosa. El pasillo del hospital olía a desinfectante y a tensión reprimida. Seguí el sonido de los gritos hasta la habitación de Laura. La puerta estaba entreabierta. Mi suegra, con el rostro desencajado por una furia que no sabía contenerse, señalaba a Laura, que estaba pálida y encogida en la cama, con el bebé llorando en su cuna cercana. «Mentirosa. Farsante». Escupí a mi suegra, olvidando por completo los modales que siempre había fingido tener. «Nos usaste, te dimos todo, y tú nos vendiste una mentira. Le has hecho esto a mi hijo». Laura lloraba en silencio, las lágrimas surcando sus mejillas sin sonido. Yo nunca le aseguré que fuera suyo al 100%. Él lo dio por hecho, y la presión de todos ustedes me ahogó. «No eches la culpa a los demás, zorra», vociferó la mujer, y en ese momento, una enfermera y un auxiliar se interpusieron, sujetándola por los brazos con firmeza. «Señora, va a tener que salir. Está alterando a la paciente y al bebé», dijo la enfermera con una voz que no admitía réplica. Fue entonces cuando me vio, de pie en el umbral, observando el espectáculo. Sus ojos, inyectados en sangre, se clavaron en mí con un odio renovado. «¿Vienes a disfrutar del show? ¿Esto es lo que querías?» La miré, sin alegría, sin triunfo. Solo con un cansancio infinito. «No, Carmen. Yo ya tuve mi función. Fui el chivo expiatorio. Ahora te toca a ti descubrir que el monstruo no estaba bajo mi cama, sino criado en tu propia casa». Me volví hacia Laura, que me miraba con una mezcla de miedo y súplica. «Dijiste que querías hablar». Ella asintió, tragando saliva. Cuando la habitación quedó vacía, excepto por nosotras y el bebé, cuyo llanto se había convertido en un quejido low, habló con la voz rota. «Fue solo una vez. Un compañero de trabajo, unos meses antes de que esto», señaló su vientre, «pasara. Con Andrés acabábamos de empezar. Cuando supe del embarazo, calculé las fechas y no estaba segura. Pero él y su familia lo celebraron tanto, me envolvieron tanto. Me dejé llevar. Tenía miedo. Yo también tuve miedo», dije, y mi voz sonó plana. «Miedo durante años. Pero el miedo no es un permiso para destruir a otros. Andrés te usó a ti para tapar su mentira, igual que usó mi supuesta infertilidad. Los dos fuimos sus herramientas. ¿Y ahora qué hago?», susurró, y en ese momento no vi a la amante, sino a otra mujer atrapada en la telaraña de Andrés. «Eso», respondí, girándome para salir, «es algo que tendrás que resolver tú. Yo acabo de terminar de hacerlo». Los días siguientes fueron un torbellino de trámites que, por primera vez, giraban a mi favor. El juez, con el informe de ADN y la documentación de la vasectomía en la mano, dictó sentencia en tiempo récord. Consideró probada la violencia psicológica y la humillación pública gravísima por parte de Andrés, lo que inclinó la balanza de la separación de una manera que ni yo en mis mejores sueños hubiera imaginado. No solo conservé mis bienes, sino que se me otorgó una compensación económica significativa por daños morales. La casa que compartimos, el escenario de mi exilio,
Se puso en venta con derecho preferente de compra para mí. Ernesto me presentó la opción con una sonrisa de satisfacción. Es un buen activo, Valeria. Podrías quedártela. Miré la foto de la fachada en los documentos. Recordé cada rincón, cada sombra, cada palabra cruel que se había incrustado en sus paredes. Respiré hondo y negué con la cabeza. No. Que se venda. No quiero 1 centímetro cuadrado de ese pasado. Quiero algo nuevo, que lleve solo mi nombre, desde los cimientos. La noticia del fallo y, sobre todo, de la razón detrás de él, se filtró en nuestra comunidad. Los mismos que me habían señalado con lástima o desdén ahora bajaban la voz cuando yo pasaba, pero no por compasión, sino por vergüenza ajena. Los murmullos ya no eran sobre la pobre Valeria, que no podía darle un hijo a su marido, sino sobre el escándalo de los Valdes, sobre el hombre que culpó a su mujer por lo que él no podía ser. Andrés intentó, lo supe por Ernesto, presentarse como la víctima engañada por Laura, pero su propio padre le cerró la boca con un desprecio que debió de doler más que cualquier sentencia. «Tú sabías de tu operación», le espetó el hombre que siempre había mirado para otro lado. «Sabías la verdad, pero preferiste destruir a tu mujer antes que enfrentarte a ella. Eso no te convierte en víctima. Te convierte en cobarde». La palabra, cobarde, resonó en mi mente con una justicia poética que me resultó profundamente sanadora. Una semana después, salía del edificio de abogados con la copia de la sentencia firmada en mi bolso. Ernesto me estrechó la mano. «Es el final, Valeria. Del proceso legal, al menos. Y el principio de todo lo demás». Sonreí, por primera vez en años, con una autenticidad que me sorprendió a mí misma. El sol de la tarde se posó en mi rostro, cálido y generoso. Sentí el peso de los años de lucha, un cansancio que era como el de un músculo después de un esfuerzo titánico. Pero por debajo de ese peso, una ligereza nueva empezaba a brotar. Ya no tenía que pelear por ser creída. Ya no tenía que cargar con una culpa que nunca fue mía. La realidad, fría, dura e implacable, ahora caminaba a mi lado. Y por primera vez, en lugar de asustarme, me parecía el terreno más firme para empezar a construir de nuevo. Miré hacia adelante, hacia la ciudad que se extendía ante mí, y supe que cada paso que diera a partir de entonces sería solo mío. Un mes después de la sentencia, el apartamento olía a pintura nueva y a suelo recién fregado. No era grande, pero la luz de la mañana se colaba sin pedir permiso por la ventana del salón, iluminando el polvo de diamantes que flotaba en el aire. Con la compensación económica, no me había permitido lujos, pero sí la libertad de elegir. Cada mueble que llegaba era mío, solo mío. La butaca de lectura que siempre había estado en el rincón de la casa de Andrés, ahora ocupaba el centro del salón, desafiante. La mesa de centro, con una pequeña marca de quemadura de una vela que yo misma había hecho, era un trozo de mi historia que rescataba del naufragio. Colgar mis propios cuadros, aquellos que a él nunca le habían gustado, fue un acto de soberanía. No estaba amueblando un espacio, estaba reconstruyendo un territorio con mis propias leyes. Una tarde, sentada en el suelo rodeada de cajas, concerté una cita con la doctora Morales. No era la misma mujer temerosa que entraba en su consulta con un nudo en el estómago. Esta vez, cuando me senté frente a ella, mis manos estaban quietas sobre el regazo. «Doctora, quiero saber qué posibilidades reales tengo, pero sin prisa. Sin presión», dije, y las palabras no sonaron a rendición, sino a una toma de control serena. Ella asintió, comprendiendo el cambio de tono. «Tu cuerpo no es el problema, Valeria. Es tu aliado. Tienes una baja reserva ovárica, sí, pero no es una sentencia. Podemos elaborar un plan, mejorar tu salud general, tu alimentación, tu bienestar. Y luego, si tú lo deseas, podemos hablar de tratamientos. Oh», hizo una pausa significativa, «podemos abrir el abanico. Hay otras formas de ser madre. O de no serlo, y encontrar una plenitud igual de válida». Por primera vez, la palabra madre no venía acompañada de un pánico sordo. Era una posibilidad entre otras, no la única clave para mi valor. Esa misma semana, comencé terapia psicológica. En esas sesiones, no solo desenterré el dolor de la humillación pública, sino que empecé a desmontar la narrativa tóxica que había interiorizado. Mi cuerpo no era un campo estéril.
Era un testigo que había soportado procedimientos invasivos, miradas de lástima y el peso de una culpa que no le pertenecía. Empecé a tocar mi piel no con desprecio, sino con un respeto renovado. Era el cuerpo que me había sacado de aquella sala del juzgado, el que ahora caminaba hacia un futuro incierto pero propio. Esa reconstrucción se extendió a lo profesional. Mi antiguo trabajo en una empresa de marketing me parecía, ahora, un eco vacío. La experiencia con Ernesto y la doctora Morales me había mostrado el poder transformador de un buen acompañamiento en un momento de vulnerabilidad. Empecé a investigar cursos de trabajo social y asesoramiento a mujeres en procesos legales complicados. No era un capricho, era un propósito que brotaba de mis propias cicatrices. Meses después, en una de mis visitas al hospital para recoger unos informes médicos, me la crucé en un pasillo silencioso. Laura cargaba al bebé en brazos, una bolsa de pañales colgando de su hombro. Estaba más delgada, con unas ojeras profundas que el maquillaje no podía ocultar, pero su mirada tenía una claridad ausente antes, una dureza ganada a pulso. «No vine a pedirte perdón», dijo, su voz un hilo de sonido en la quietud del corredor. «Sé que lo que hicimos no tiene arreglo. Solo quería decirte que, cuando supe que el niño no era de él, me di cuenta de que llevaba años siendo usada también. No solo por Andrés, sino por todos. Por la farsa de la familia perfecta». La observé en silencio. El bebé, un niño de mejillas regordetas, dormía plácidamente, ajeno al nudo de rencor que nos envolvía. No sentí la punzada de envidia que tal vez hubiera sentido antes. Solo una lejanía glacial. «Cuida de tu hijo», respondí al final, sin dureza, pero sin calor. «Que él no tenga que pagar lo que nosotros hicimos mal». Ella asintió, una sombra de alivio cruzando su rostro cansado. No hubo abrazo, ni falsa promesa de amistad. Solo un entendimiento tácito de que éramos dos supervivientes de un mismo naufragio, cada una remando hacia su propia orilla. Dio media vuelta y se alejó por el pasillo, la figura cada vez más pequeña hasta doblar la esquina y desaparecer. Al regresar a mi apartamento, ese nido que construía día a día, supe que había un último vestigio del que debía desprenderme. Abrí un cajón de la cocina, ese que guarda cosas sin propósito definido, y lo encontré allí, en el fondo, un test de embarazo caducado, su empaque ya descolorido por el tiempo. Lo sostuve en la palma de la mano. No era un símbolo de dolor, sino de la obsesión que había consumido años de mi vida, de la carrera contrarreloj que alguien más había marcado por mí. Caminé hacia el cubo de la basura en la cocina. No lo tiré con rabia, ni con dramatismo. Fue un acto simple, deliberado. Lo dejé caer sobre los restos de café y una cáscara de plátano. No estaba renunciando al deseo de ser madre, le estaba robando su poder para definirme. Mi valor como mujer ya no cabía en esa delgada tira de plástico. Mi futuro, por fin, estaba limpio de etiquetas. El primer día que pisé el centro comunitario, el olor a café barato y suelo encerado me transportó, de forma incómoda, a las salas de espera de las clínicas de fertilidad. Pero aquí no había revistas brillantes con bebés en portada, sino carteles con números de teléfono de emergencia y pósters de mujeres con expresiones decididas. Me había costado aceptar la invitación de la doctora Morales, pero una parte de mí, la que había salido del juzgado con la sentencia en la mano, sabía que el silencio era el aliado perfecto de la vergüenza. Me presenté solo como Valeria. Cuando llegó mi turno, las palabras se atascaron en mi garganta, secas y ásperas. Mi marido me llamó estéril delante de toda su familia. La confesión salió como un latigazo. Esperaba ver lástima, pero en su lugar encontré un espejo de reconocimiento en las miradas que me rodeaban. Una mujer con unas manos trabajadoras asintió con firmeza. A mí me decía que si fuera más mujer, no tendría que buscarlas en otro lado. Otra, más joven, con un temblor en la voz, contó que la acusaban de enferma mental por llorar después de que él la humillara en público. No eran historias de golpes, sino de 1000 cortes hechos con palabras, de usar el cuerpo y la psique de la mujer como campo de batalla para la propia inseguridad masculina. Fue entonces cuando lo entendí. Mi dolor no era una isla, era una nota en una sinfonía de dolor compartido. Y en esa comprensión, algo se quebró dentro de mí, no para derrumbarme, sino para liberarme. La vergüenza, al ser expuesta a la luz de otras experiencias similares, perdía su poder. Ya no era la estéril,
Era una más que había sobrevivido a la perversión de que su biología fuera convertida en un arma. Esa revelación me impulsó a hacer algo más que compartir mi testimonio. Junto a Elena, la psicóloga que coordinaba el grupo, y una abogada voluntaria, diseñamos unos talleres que bautizamos como Tu cuerpo, tu aliado. El objetivo era claro: desarmar la ignorancia que tantas veces nos convertía en cómplices de nuestra propia opresión. Yo me encargaba de la parte sobre salud reproductiva. Frente a un grupo de mujeres, algunas apenas veinteañeras, desplegué diagramas simples de los órganos reproductivos y expliqué, con una calma que me sorprendía, qué significaba realmente tener una baja reserva ovárica. No es un fallo vuestro, dije, mirándolas a los ojos, una por una. Es una condición médica, como puede ser la miopía. A mí no me destruyó una enfermedad, me destruyó una mentira. Si hubiera sido realmente infértil, habría necesitado apoyo, no insultos. Vuestra salud ginecológica no es un examen que debáis aprobar para ser amadas. Hablamos de la importancia de las pruebas compartidas, de no firmar consentimientos sin entender cada línea, de rechazar la carga única de la fertilidad. Vi cómo se les iluminaban las caras al entender que tenían derecho a pedir, a cuestionar, a exigir transparencia. No éramos vasijas defectuosas, éramos personas con derecho a una información completa sobre nuestros propios cuerpos. Estos pequeños actos de rebelión se filtraron en mi vida cotidiana. Cambié mi foto de perfil en las redes. Ya no era una selfie cuidadosamente editada desde un ángulo que escondiera mi cansancio, sino una imagen en la que sonreía con los ojos, sentada en mi butaca, con un libro en las manos. Quedé a cenar con unas antiguas compañeras de trabajo y, cuando una preguntó con curiosidad malsana por Andrés, simplemente respondí: es un capítulo cerrado. Y cambié de tema sin el nudo de angustia en el estómago. Un sábado por la mañana, fui al parque y me senté en un banco a leer, sintiendo el sol en la nuca. Por primera vez, el silbido del viento entre los árboles no me recordaba al tic-tac de un reloj biológico, sino al simple placer de estar viva, presente en mi propia piel. Fue en el centro comunitario donde conocí a David. Era un profesor de secundaria que colaboraba dando clases de apoyo a hijos de algunas de las mujeres del grupo. No hubo miradas cargadas de intención, ni preguntas capciosas. Nuestras conversaciones empezaron sobre logística, la organización de la sala, la compra de material. Luego derivaron hacia los libros, hacia esas pequeñas historias que nos habían marcado. Un día, mientras recogíamos después de un taller, me contó que había perdido a su esposa hacía unos años por una enfermedad larga. Hablaba de ella con un cariño tranquilo, sin dramatismo, honrando un amor que había existido en lugar de usar su ausencia como un muro. Debe ser difícil empezar de cero después de algo así, dijo él, sin paternalismos, mientras apilaba sillas. Es aterrador, admití, sin bajar la mirada. Pero también es ligero, como quitarme una armadura que no sabía que llevaba puesta. Él asintió, comprendiendo la paradoja. No me preguntó por mi pasado, ni por mi útero, ni por mis planes de familia. Se interesaba por mis ideas, por lo que había aprendido al montar los talleres, por la forma en que mi café preferido tenía un punto de canela. Su mirada no me escaneaba en busca de un defecto o de un potencial, simplemente me veía. A Valeria. Una tarde, me invitó a tomar un café después de nuestra labor. Y por primera vez, la idea de aceptar no surgió de un lugar de necesidad, de esa urgencia por demostrar que alguien podía quererme, que era elegible. Surgió de la curiosidad genuina y de una certeza recién adquirida: mi valor estaba intacto, independientemente de que aquel café fuera el primero de muchos o el único. Si alguna vez decidía volver a abrir mi corazón, no sería desde la rendición, sino desde la soberanía. Y ese conocimiento, más que cualquier declaración de amor, era la victoria más silenciosa y profunda de todas. El aire en el despacho del notario era frío y quieto, cargado con el olor a papel viejo y madera pulida. Me senté frente a la mesa de roble, mis manos quietas sobre el bolso. No eran las manos temblorosas de la mujer en la mesa del domingo, eran las manos que habían firmado papeles de divorcio, que habían construido un taller y que ahora sostendrían la pluma para el acto final. Andrés y sus padres llegaron juntos, una unidad cerrada pero agrietada. Mi suegra entró con la cabeza alta, pero su mirada se desvió al encontrarse con la mía, una chispa de resentimiento y algo más, tal vez envidia, por la quietud que yo proyectaba.
Mi suegro, siempre la sombra silenciosa, me ofreció una mano seca y áspera al saludarme. No supimos ver lo que pasaba, murmuró, su voz un eco lejano. Eso no borra lo que te hicimos, pero al menos quiero que lo escuches de mí. Asentí, sin una palabra. No había espacio para absoluciones, solo para el reconocimiento de un daño que ya no podía alcanzarme. Andrés se sentó frente a mí. Parecía haber envejecido una década, las ojeras eran dos sombras profundas bajo unos ojos que evitaban los míos. El relato de su paternidad fallida y el proceso judicial por difamación habían dejado cicatrices visibles, no solo en su rostro, sino en la forma encorvada en que ocupaba el sillón. El notario, un hombre de gestos impersonales, desplegó los documentos. La venta del piso, el cierre de las cuentas conjuntas. Cada cifra, cada cláusula, era un ladrillo que se retiraba de la pared que una vez nos unió. El sonido de las páginas al pasar era el único ruido en la habitación. Firmé donde el notario indicaba, mi nombre fluyendo con una caligrafía segura que no reconocía de mis años con él. Cuando el notario se ausentó brevemente para hacer las copias, el silencio se volvió más denso, casi tangible. Fue entonces cuando Andrés rompió la tregua. Valeria, su voz era áspera, como si no la usara hacía tiempo. Sé que estuve mal, pero todo se me fue de las manos. Yo solo quería una familia. Lo miré directamente, sin permitir que mi expresión se suavizara. No había odio en mí, solo una verdad cristalina y cortante. Yo también quería una familia, Andrés. La diferencia es que tú estabas dispuesto a sacrificar mi dignidad para construir la tuya. Palideció. No había nada más que añadir. Mi declaración no era un reproche, era un epitafio. El notario regresó con las copias, y el ritual de la disolución continuó hasta el último sello. Cuando todo terminó, el hombre nos entregó los documentos con su tono profesional e impasible. Con esto, quedan disueltos sus vínculos patrimoniales. La frase resonó en mi interior, amplificándose más allá de su significado legal. Con esto, quedaba disuelto todo lo que me ataba a él. Los domingos de asado, las miradas de lástima, la presión de un futuro que nunca fue mío. Era un desprendimiento limpio, quirúrgico. Al salir a la luz cegadora de la calle, nos detuvimos en la acera, un grupo incómodo y desunido. Mi suegra, incapaz de resistirse a la última palabra, se acercó. Su perfume, antes una nube opresiva, ahora me parecía simplemente agrio. Al final, te quedas sola y sin hijos, susurró, con la esperanza de que la vieja espina aún pudiera clavarse. Una sonrisa se dibujó en mis labios, genuina, sin amargura. Por primera vez, sus palabras no encontraron eco en mi carne, no activaron ningún mecanismo de culpa. Me quedo libre y sin mentiras, respondí, mi voz serena pero firme. Lo de los hijos, el tiempo dirá. Pero ya no será un castigo ni un premio. Di media vuelta y comencé a caminar. No aceleré el paso, no sentí la necesidad de escapar. Escuché el ruido de la ciudad, el trajín de la gente, la vida que seguía su curso. No hubo gritos, ni llantos, ni una última mirada hacia atrás. Solo el sonido de mis propios pasos sobre el cemento, marcando el ritmo de un camino que, por fin, era completamente mío. Nadie me llamó estéril esta vez. Nadie se atrevió. Esa noche, en mi apartamento, no hubo celebración ni duelo. Preparé una taza de té y me senté en el balcón, observando las luces de la ciudad. La quietud no era vacía, estaba llena de posibilidades. Al día siguiente, David me llamó para confirmar nuestra salida del sábado. La conversación fue fácil, llena de planes sencillos para un futuro inmediato que no pesaba. Colgué el teléfono y me quedé mirando la pantalla, no con la ansiedad de quien espera una validación, sino con la curiosidad tranquila de quien está a punto de descubrir una nueva capa de sí misma. El cierre no había sido un estruendo, sino un susurro. Y en ese silencio, por primera vez, pude escuchar con claridad la melodía de mi propia vida. El silencio que siguió a la firma final no fue incómodo, sino pleno. Como el eco de una campana que, después de repicar, deja un vacío limpio y resonante. En mi apartamento, la taza de té entre las manos no era un consuelo, sino un compañero en la contemplación. Miré las luces de la ciudad titilando en la distancia y no busqué en ellas un futuro definido, sino la simple belleza de su existencia. La melodía de mi propia vida,
por fin audible, era una composición en tiempo presente. David llegó puntual el sábado. No traía flores grandilocuentes, sino un pequeño cactus con una flor minúscula y anaranjada. Para que no tengas que preocuparte por regarlo mucho, dijo con una sonrisa que llegaba hasta sus ojos. Acepté el regalo riendo, comprendiendo la delicadeza detrás del gesto. Era un símbolo de una vida que florecía en condiciones adversas, sin exigencias absurdas. No fuimos a un lugar pretencioso. Caminamos hasta un mercado callejero, perdidos entre el bullicio y los olores de comida recién hecha. Comimos arepas de un puesto y hablamos de todo y de nada, de un libro que ambos habíamos odiado por diferentes razones, de la manía de su gato por dormir sobre el teclado del ordenador, de la extraña paz que se encuentra en una biblioteca pública un día de lluvia. En un momento, mientras observábamos a un anciano bailar tango con una pareja imaginaria, David me miró. «Pareces más ligera», comentó, sin presión. «Es que lo estoy», respondí, y fue la verdad más sencilla que había pronunciado en años. No necesité contarle los detalles del notario, ni la última y fallida puñalada de mi suegra. Él no preguntó. Ese espacio, ese respeto por la historia que yo no estaba dispuesta a compartir aún, fue otro regalo. Las semanas se convirtieron en un río sereno. Los talleres en el centro comunitario siguieron creciendo, y mi voz, antes temblorosa al explicar un diagrama del sistema reproductivo, se volvió firme y clara. Una tarde, una de las mujeres más jóvenes del grupo, a quien llamaré Ana para proteger su intimidad, se me acercó después de una sesión. Sus ojos brillaban con lágrimas de furia contenida. Mi novia me dijo que si de verdad lo amara, dejaría la pastilla, confesó en un susurro. Que es antinatural. Y por un momento, me sentí egoísta. Sentí un escalofrío que no era por el frío. Era el fantasma de mi propio pasado hablando a través de ella. La tomé de las manos. Tu cuerpo no es un acto de fe, le dije, con una convicción que nacía de mis propias cicatrices. Es tu territorio. La única antinatural es la obligación. Nadie que te ame de verdad te pediría que te anularas a ti misma como prueba de amor. Ella asintió, enjugándose las lágrimas con decisión. No era yo consolándola a ella, eran las dos, en diferentes puntos del mismo camino, afirmándose mutuamente. Esa fue la verdadera victoria, no mi liberación personal, sino convertir mi dolor en un puente para que otra no cayera en el mismo abismo. Una noche, David y yo cenábamos en mi apartamento. Él estaba friendo empanadas y yo preparaba una ensalada, en una danza doméstica fácil, sin las tensiones silenciosas que envenenaban mis domingos pasados. De repente, mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Un frío instintivo me recorrió la espalda antes de siquiera leerlo. Lo abrí. Era un texto de la amante de Andrés, la que una vez había entrado triunfante en la casa de mis suegros con su vientre como un estandarte. Él solo quería aparentar, decía el mensaje. Ahora todos saben la verdad. Espero que seas feliz, Valeria. Dejé el teléfono sobre la encimera. David notó mi cambio de expresión. ¿Todo bien?, preguntó, sin intrusismo. Sí, respondí, y esta vez mi voz sonó con una serenidad que me sorprendió incluso a mí. Es solo el eco de un mundo que ya no es el mío. No sentí regodeo, ni siquiera lástima. Sentí una pena distante, como por un personaje de una tragedia ajena. La mentira de Andrés no solo me había dañado a mí, había creado un monstruo que ahora lo devoraba a él y a todos los que se habían aferrado a su fachada. La amante, con su mensaje, no buscaba mi perdón ni mi complicidad. Buscaba un testigo para su propio naufragio. Y yo ya no estaba disponible para ese papel. Hoy, aquel día en que me echaron de casa llamándome estéril, se revela como el prólogo de un libro que no sabía que iba a escribir. Durante años, permití que esa palabra me definiera, pero descubrí que la verdadera esterilidad no estaba en mi cuerpo, sino en aquellas almas incapaces de ver que el amor no es una transacción. En el hospital, un solo resultado de ADN, con su fría e implacable precisión, probabilidad de paternidad, 0,00%, hizo callar a todos. Mi suegra, que se creía guardiana de una sangre pura. Mi marido, que se escondía detrás de mi cuerpo para no enfrentar el suyo. Mi cuñada, que usaba mis lágrimas como entretenimiento. De repente, ya no hubo chistes, ni bromas, ni acusaciones.
Solo silencio. Y ese silencio no fue solo venganza, fue espacio, el espacio necesario para que yo pudiera, por primera vez, escuchar mi propia voz sin interferencias. En ese vacío empezó la pregunta más importante. ¿Quién era yo más allá de diagnósticos, de anillos, de apellidos? Aprendí que hay cosas infinitamente más estériles que un útero con baja reserva ovárica. Es estéril un corazón que solo sabe amar cuando todo funciona perfectamente. Es estéril una familia que solo valora a las personas por lo que producen, hijos, dinero, estatus. Es estéril una masculinidad que necesita humillar a una mujer para sentirse fértil. Esa esterilidad sí es una condena, porque seca el alma. Hoy no sé si seré madre biológica, adoptiva, o si mi legado será otro completamente distinto. Pero esa incertidumbre ya no es una losa, es un horizonte de posibilidades. Mi valor ya no se define por un resultado, sino por cómo me levanté después de que intentaron destruirme con una mentira. Por cómo convertí mi vergüenza en fuerza y mi soledad en comunidad. Mi marido me echó de casa llamándome estéril, delante de su familia. Luego llegó su amante embarazada, mostrando su vientre. En el hospital, un solo resultado de ADN destruyó su mentira y me devolvió algo que él nunca pudo darme, el derecho a decidir quién soy, sin sus etiquetas.